Muy buenas y bendecidas noches tengan todos ustedes. Gracias, gracias, gracias por estar de nueva cuenta aquí. Gracias por su presencia, gracias por su amabilidad, por el tiempo que me regalan, por todos aquellos que ven los videos. Y vamos a empezar, como se nos ha hecho costumbre, empezar en estos tiempos de adoración al Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas, muchas gracias por las bendiciones recibidas hoy y siempre, Señor. Gracias porque tu providencia está con nosotros, Señor, porque te conocemos, te empezamos a conocer, te amamos, te queremos, queremos saber de ti. Sabemos que tú estás con nosotros, pero también hay muchas veces en que no sabemos, Señor, cómo te manifiestas en nuestra vida. Gracias, Señor, por permitirnos estos tiempos de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra y de llevarla a todos los lugares. Gracias porque tu Espíritu Santo está presente con nosotros siempre, Señor, y no nos permite que nos envanezcamos ni enseñemos mala doctrina, porque esto es algo que tú has ordenado, Señor, y estamos aquí cumpliendo y haciendo tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nueva cuenta, buenas noches, señoras, perdón, señores. Gracias, Almita, que Dios bendiga tu vida. Gracias por estar aquí. Este, Muchas gracias. Les decía, ya pasó esta semanita de vacaciones, ¿no? Por ahí surgieron muchos memes, ¿no? Eres ateo y festejas Semana Santa, por lo menos disfruta Semana Santa, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otra cosa. Además, también ahí salieron muchos comentarios acerca de que, pues, el Señor no quiere una Semana Santa, ¿no? Quiere una vida santa. Eso es en lo que se deleita el Señor y eso es lo que vamos a tratar de hacer durante todas estas sesiones que estamos transmitiendo, que el Señor nos lleve al conocimiento de su palabra. Hoy es día lunes y volvemos a retomar estas sesiones y ya estamos a punto, estamos unas cuantas clasecitas de terminar esta materia que se llama Doctrina de la Palabra de Dios. Ya iniciaremos con la doctrina de discípulos con la materia de discípulos de Jesucristo, acabando esta. Yo espero terminar ya en unas 2 sesiones más, porque ya nada más nos faltaría ver necesidad y suficiencia de las escrituras. Señora Esther Aguilar, bienvenida, gracias a Dios por su vida, que Dios la bendiga. Les decía, ya nada más nos falta ver, hoy vamos a ver la claridad de las escrituras y esperemos que la siguiente semana veamos necesidad y suficiencia de las escrituras y terminaríamos la materia con qué es homilética, hermenéutica y el contexto histórico, haciendo un pequeño resumen. Eso van a ser temas muy, muy rápidos, por eso les digo que ya en unas 2 sesiones terminamos y empezamos con la materia de discípulos de Jesucristo. Esa está bien bonita también. Todas las materias, todo conocimiento del Señor es hermoso. Pero bueno, recordarán que hace 15 días exactamente, o un poco más, no lo recuerdo, estábamos viendo lo que era la autoridad de las escrituras, ¿no? Para nosotros que creemos en Dios, que tenemos a Dios como principio rector de nuestra vida, también tenemos a la palabra de Dios como autoridad máxima, como guía moral, como guía de vida, como manual de vida. Por ahí nos sorprendemos cuando por ahí surgen personas estudiadas o personas así que no conocen la palabra de Dios y que nos dicen ¿cómo se llama? Que no hay un manual para esta vida, ¿no? Que nadie sabe cómo ser padre, nadie sabe cómo ser hijo, nadie sabe cómo ser madre, nadie sabe cómo ser hermano. En realidad es ignorancia acerca de lo que dice un manual que nos dejó Dios, ¿no? La Biblia nos enseña a hacer todo eso y mucho más. La Biblia es una guía moral, es una guía perfecta para que todos nosotros podamos vivir en santidad y aprender a ser mejores. Por supuesto que la Biblia enseña eso y mucho más, ¿no? Hoy vamos a ir viendo poquito a poquito cómo podemos enterarnos de todo eso. Hoy vamos a ver lo que son la claridad de las escrituras. Ya vimos que la Biblia es nuestra autoridad máxima como guía. Cuando platicábamos de esas 4 características que yo les comentaba, la primera es autoridad y la segunda que vamos a ver el día de hoy es la claridad de las escrituras. ¿A qué se refiere con claridad de las escrituras? Bueno, dice la claridad de las escrituras, como una definición que se les podría dar, es que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderla todos, todos los que la leen, buscando la ayuda de Dios y están dispuestos a seguirla. Dejen y me pongo mis lentes porque no alcanzo a ver. Ahora sí, ya es que no me gusta usarlos porque luego me lastiman las orejas. Pero bueno, ahora sí, qué diferencia, ¿no? Pero de cerca no veo y aquí en mi acordeón no lo voy a ver. Me voy a tener que comprar unos bifocales. Pero bueno, entonces les decía, la Biblia, la claridad de las escrituras, la claridad de la Biblia, significa que todos los libros de la palabra de Dios pueden
todas las enseñanzas que traen, todas las doctrinas que traen, todos los conceptos, todo lo que ustedes quieran, las podemos entender todos. Todos absolutamente podemos entender lo que dice la Biblia. Ahorita más adelante vamos a ver unas cuestiones un poquito más técnicas, pero todos podemos leerla. La clave está en que la tenemos que leer. Ajá, ojalá y pudiéramos estudiar por ósmosis, ¿no? Para los que los que no saben qué significa ósmosis, es agarrar su Biblia. Bueno, voy a agarrar esta, ¿no? Voy a agarrar esta. Ósmosis significa que ojalá y todos pudiéramos ponernos así la Biblia en la cabeza y que todo su conocimiento se nos transmitiera directo al cerebro, ¿no? Eso es ósmosis. Bueno, es una metáfora, ¿no? Pero bueno, entonces, bajo ese sentido, por ahí muchos van a salir y van a decir, no, no es cierto, la Biblia es muy difícil de entender, la misma palabra lo dice, ¿no? Si nos vamos al versículo, a la carta segunda de Pedro en el capítulo 3 versículo 16, dice así, la primera parte dice, él habla de estas cosas refiriéndose a Pablo, aquí se está refiriendo a Pablo, Pedro, dice, él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro está diciéndonos aquí que las cartas de Pablo, las cartas paulinas, las epístolas paulinas, hay cosas que son muy difíciles de entender. Pedro lo dice, es que hay cositas así como que son difíciles de entender, ¿no? Y de eso nos damos cuenta cuando empezamos a leer la palabra de Dios. Ajá. A veces nos encontramos con versículos que son muy fáciles de entender así, ¿no? El versículo más corto de la Biblia, ¿no? El que todo el mundo se sabe, el más cortito de toda la Biblia, es el de Jesús lloró. Así dice el versículo de Juan cuando se enteró de la muerte de Lázaro, ¿no? Jesús lloró. Yo creo que ahí no hay ningún significado especial, no hay un trasfondo, no hay, ¿cómo les diré? Por ahí muchos se refieren a que lloró porque se iba a manifestar el poder de Dios, otros dicen que lloró de tristeza. El versículo dice lloró. ¿Y por qué lloró? Pues porque ya se había muerto su amigo, ¿no? Ya se había muerto su amigo. Un versículo tan cortito, pues todos entendemos, a la primera que lo leemos, todos entendemos así, no, bueno, pues sí, Jesús lloró, pues estaba llorando, ¿no? Eso es todo lo que quiere decir el versículo. Ese es muy fácil de entender. Pero, por ejemplo, vámonos a un versículo, un versículo que aparentemente está muy fácil de entender y que todo el mundo lo anda pregonando y que todo el mundo lo anda diciendo, es el famosísimo versículo de Superman, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo agarramos para todo, ¿no? Para trabajar, para vivir, para comer, para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando lo estamos sacando fuera de contexto, cuando en realidad quiere decir otra cosa. Pablo se está refiriendo a otra cosa en ese sentido. Ya después veremos si nos da tiempo, siempre digo eso, si nos da tiempo, cómo está mal entendido ese versículo, sacado de su contexto, ¿no? Pero la Biblia, quienes piensan que la Biblia es difícil de entender está en un error. Ajá, o sea, ¿cuál nosotros si la leemos, yo la primera vez que leí la Biblia así como que hubo cosas que yo creo que el 90% de lo que decía la Biblia no lo entendí. La primera vez que la leí completa no lo entendí. La verdad, decía yo, no, pues quién sabe qué dirá esto, ¿no? Como dijera el etíope, cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique, ¿no? El problema que tenemos muchos. Pero bueno, entonces, eso de que es difícil de entender, es un mito, en realidad es un mito, ¿no? Mito es que no es cierto. O sea, sí se puede entender la Biblia. Cualquier persona que la lee con frecuencia puede entender la Biblia. Ajá. Pero hay algo que vamos a ver, el mismo versículo de Pedro, pero ahora sí completo. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Todos los versículos que les voy a leer el día de hoy, todos los versículos están sacados de la Reina Valera 2015. No hay otro versículo, otra versión que utilicé el día de hoy. Todos los versículos están sacados de la Reina Valera 2015, que muchos la conocen como Reina Valera actualizada. Pero bueno, dice el versículo completo. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción.
Cuando no entendemos la palabra de Dios, cuando no entendemos, aquí hay dos vertientes, cuando no entendemos la palabra de Dios, le damos otro significado, ¿no? Este, o lo más peligroso de todo, la torcemos y la torcemos a nuestra propia conveniencia. Por eso el nacimiento de sectas, por eso el nacimiento de cosas que no entendemos muchas veces. Por eso nos equivocamos, ¿no? Y cuando alguien viene, cuando personas vienen y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que creo que estás entendiendo mal lo que dice la palabra de Dios en ese versículo, ¿no? Y hasta nos enojamos así de que, no es cierto, no, si la Biblia, no. Cuando no las entendemos, las torcemos. Así dice la palabra. No, cuando no entendemos las escrituras, las torcemos. Vamos a ver, más adelantito vamos a ver lo de torcer las escrituras o por qué no las entendemos. Primero vamos a ver cómo podemos entender la palabra de Dios escrita. Hay dos versículos aquí. Bueno, hay muchos versículos, pero estos me parecieron muy buenos para ejemplificar lo que estamos diciendo. El primero de ellos es Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7. Dicen así: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Y qué dice el Salmo 1 en el versículo 2? Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿A qué se refiere? ¿Qué nos quieren decir estos dos versículos? Estos dos versículos prácticamente nos obligan a leer diariamente la palabra de Dios. Diariamente la palabra de Dios. Ajá. ¿Cuántos a ver, nosotros en el grupo hemos subido un plan bíblico y un plan bíblico pesado, ¿no? Porque se los voy a adelantar. Se lee todo el Antiguo Testamento una sola vez, pero el Nuevo Testamento se lee dos veces. Prácticamente en julio, el primer día de julio, volvemos a empezar a releer el Nuevo Testamento. Quien lo está siguiendo, se va a dar cuenta de eso cuando lleguemos a julio, el primer día de julio, volvemos a repetir el Nuevo Testamento desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22. Ajá, pero todo el Antiguo Testamento nos vamos a llevar todo un año en leerlo. Es un plan medio salvaje. Sobre todo por ahí el buen amigo Víctor, que está en su trabajo todavía, me mandó un mensaje hace rato que está esperando unas cosas de su trabajo. Pero él, por ejemplo, está leyendo el plan bíblico en una Biblia con comentarios. O sea, es una broncota, ¿no? Porque tuvimos facilidad de regalarle una Biblia con comentarios al buen Víctor. Y es una Biblia, no, creo que está más o menos de este tamaño, ¿no? Uy, creo que está más o menos de este tamaño la Biblia que le regalamos. Y el buen Víctor se la está chutando con todo y comentarios, ¿no? Con todo y comentarios. Dije, chanclas, ¿no? Pues ojalá y Dios bendiga a Víctor, que le dé la sabiduría, las ganas y las fuerzas de seguir adelante. Porque luego me manda un mensaje cuando se acuerda de su pobre Pablo, en mi buen Timoteo. Me manda un mensaje de que ya acabé mis lecturas. Ay, pues qué buena onda, ¿no? Su servidor la está leyendo en 4 versiones diferentes para que después manden diciendo, no, es que nada más lees una, bueno, pero está bien. Después, ¿qué dice? Que estos dos versículos, no nada más estos, por ahí está uno de Josué, por ahí está en otro Eclesiastés, por ahí está en otro Proverbios, en el que dice, lee la palabra, léela diariamente. Estos dos nos dicen día y noche, en la mañana cuando te levantes y en la noche cuando te acuestes, lee la palabra, pero además Deuteronomio va más lejos, dísela a tus hijos, platícasela a tu familia, siéntate en tu casa y léela en voz alta. Ni yo hago eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo siempre les he lanzado un reto a los muchachos a los que les he dado clases, de que pierdan el miedo, que saquen su Biblia, en el metro, en el camino, en la pecera, y se pongan a leerla. A mí también cuando empecé me daba mucha vergüenza sacar mi Biblia en el metro o en el pecero y empezar a leerla. Yo decía, hasta la forraba, ¿no? Para que no se dieran cuenta que estuviera leyendo. Ya ahorita yo ya saco mi Biblia y pregono y predico y respondo preguntas y todo esto. ¿Por qué? Porque ya amo al Señor. Ahora sí comprendo lo que es el amor del Señor.
ya sé que ese amor lo tenemos que manifestar, ya sé que una de nuestras obligaciones es llevar el evangelio, las buenas noticias. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer siempre, estar mandando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios diariamente, diariamente la tenemos que estar leyendo, día y noche, día y noche. Ajá. Vámonos a lo que sigue. Por ahí les decía, hay personas que nos dicen, no, es que la Biblia no la vas a entender nunca, ¿no? O sea, no, como que no se te da, como que no te gira la ardilla para que puedas entender la palabra de Dios. Hasta nos bajan la moral, ¿no? Así de que, nah, pues ¿por qué lees eso? Ni le entiendes, nah, pues ¿por qué lees eso? Ni es cierto, ¿no? Nos empiezan a bajar la moral. Sin embargo, dice la palabra de Dios, y ahorita les voy a leer los versículos, dice, cualquier persona, por muy ingenuo que sea, puede entender la palabra de Dios escrita. Cuando la palabra de Dios se refiere ingenuo, que está en el Salmo 19, versículo 7, y en el Salmo 119, versículo 130, dice así, el primero, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma, y el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. Salmo 110, capítulo 110, perdón, Salmo 119, versículo 130. La expresión de tu palabra alumbra, hace entender a los ingenuos. ¿A qué se está refiriendo la palabra de Dios cuando habla de ingenuos según el contexto? Hace referencia a cualquier persona que puede cometer errores, y que puede ser fácilmente desviado. Que aviente la primera piedra, es más, que levante la mano el que no comete errores nunca. Así, el que no comete errores nunca, que levante la mano, ¿no? A ver, ¿quién se atreve a levantar la mano? El que diga, no, pues yo ya no cometo errores, ¿no? O por lo menos que levante la mano aquel que no puede ser fácilmente desviado. ¿Qué significa ser fácilmente desviado? Que te puedes desviar hacia otras enseñanzas, hacia otras palabras. Esto tiene que ver mucho a veces cuando por flojera, y esa es la verdad, cuando por flojera no queremos leer la palabra. Ajá, cuando ni siquiera nos dignamos a traer una Biblia y cuando tenemos un rato libre, sentarnos a leer qué dice, ¿no? Yo veo a mi suegra, híjole, me regocija el corazón cuando ella, a veces pienso que sube a su recámara a estar oyendo el radio, a estar haciendo otras cosas, y sin embargo cuando la veo está leyendo la palabra de Dios y la está leyendo en voz alta. Híjole, da una felicidad tremenda cuando uno ve eso, ¿no? Cuando yo paso así, que subo a la azotea y veo que tiene su Biblia abierta y que la está leyendo y la está leyendo en voz alta, híjole, digo, y diario, ¿eh? Y diario. Hay personas que desgraciadamente no tuvieron la oportunidad de tener una educación formal y con problemas o con dificultades pueden leer, pero, por ejemplo, ella es un ejemplo vivo de que a pesar de que no puede leer como cualquiera de nosotros, lee la palabra de Dios diario, lee la palabra de Dios diario. Híjole, digo, un día la voy a grabar para que todos aquellos inútiles que saben leer y que no la quieren leer la palabra de Dios vean cómo se lee la palabra de Dios en voz alta, ¿no? La bronca es que luego viene y baja, oye Juan, ¿qué significa esto? Y me agarra así como fuera de curva y, ay, espérame, deja, el otro día vino. Yo creo que estaba leyendo Daniel porque vino y me preguntó acerca de una profecía que había leído en Daniel, que qué significaba el chivo y el carnero, ¿no? Yo digo, ay, ¿dónde está eso en Daniel 9? Y ahí estamos contestándole. Pero es lo que les digo, no leemos la palabra de Dios porque somos flojos. Esa es la verdad, somos flojos. Si todos nosotros leyéramos el plan bíblico que subimos diariamente, los capítulos y libros de lectura que se tienen que leer el día de hoy, que no son muchos, una persona que lee normalmente, regularmente, yo creo que la leerá en 20, 25 minutos a lo máximo, ¿no? Aquellos que leen muy rápido, en 15 minutos acaban su lectura. Aquellos que leen con dificultad, 1 hora la leen, no es mucho, pero no la leemos, no queremos leer. A eso se refiere la palabra cuando dice ingenuo. Cuando no la leemos, estamos propensos a que alguien venga y nos diga que si no entendemos, él nos los explica, o viene y nos lee una Biblia o un versículo que está sacado fuera de contexto.
¿no? Por eso a veces nos volvemos seguidores de hombres y no de Jesucristo. No es que el pastor habla bien bonito, no es que el predicador dio un mensaje muy bonito y ya lo confrontaste con las escrituras, ya viste que es cierto lo que está diciendo. Saben que más de la mitad de los pastores está alabándose a él mismo en vez de estar alabando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no confrontamos lo que nos dice con lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque otra vez insisto, no leemos. La misma palabra de Dios nos invita a leerle diariamente y a toda hora. No. ¿Qué dice la siguiente lámina? Dice, ¿es difícil interpretar correctamente la palabra de Dios escrita? ¿Es difícil interpretarla? Muchas veces podemos pensar que la palabra de Dios escrita solo puede ser interpretada por especialistas o personas dedicadas a su estudio. Sin embargo, Dios en su gran sabiduría, en su soberana sabiduría, a cada uno de nosotros nos otorga la facultad de poder interpretar su palabra. Pero el Señor Jesús nos muestra por qué no podemos interpretarla correctamente. Híjole, es que cuando leemos la palabra de Dios, bueno, cuando leemos los evangelios, leemos la vida y obra de Jesucristo en los evangelios, y yo creo que es difícil que no nos enamoremos de Jesucristo, ¿no? Yo creo que no es difícil, es muy difícil que no lo admiremos, es muy difícil que no lo sigamos, ¿no? Es increíble. Jesucristo por eso es el maestro de maestros, el rey de reyes, el señor de señores. No, no, era apologista, evangelista, híjole, no, maestro, profeta. No, 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 no. Yo digo, entre más conozco a Jesucristo, más lo amo. Es increíble, es increíble. Este, leer la vida de Jesucristo, ¿no? Y por más que hayamos leído la Biblia, jamás dejamos de sorprendernos en lo que dice el Señor, en lo que dice las palabras de Jesucristo. Siempre que Jesucristo le hacían una pregunta, jamás, jamás, jamás les rehuía, jamás les rehuía, siempre contestaba lo que les tenía que contestar en ese momento. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué dice Jesucristo cuando nosotros decimos o cuando nos dicen que no podemos entender correctamente la palabra de Dios? Dice en Mateo capítulo 12, versículo 3, en palabras de Jesucristo, Él les dijo, ¿no han leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cuántos de nosotros saben lo que hizo David cuando tuvo hambre? ¿En dónde está el contexto de eso, no? Cuando David andaba huyendo y que llegó al santuario y ¿qué se comió? A ver, ¿qué se comió? Ahí se los dejo de tarea en los comentarios, qué fue lo que se comió David. Pero lo primero es lo principal. ¿No han leído? ¿No han leído? Ajá. ¿Qué respuesta le da a los fariseos Jesucristo cuando le dicen, no han leído? ¿De veras no han leído? Pero después nos vamos a Mateo capítulo 21, versículo 41, y otra vez en palabras de Jesucristo. Dice así, Jesús les dijo, ¿nunca han leído en las Escrituras? Otra vez, ¿nunca han leído en las Escrituras? Dice, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo. De parte del Señor sucedió esto y es maravilloso en nuestros ojos. Olvídense del contexto. Ahorita olvídense del contexto. ¿Qué les está diciendo otra vez Jesucristo a sus escuchas? ¿Nunca han leído en las Escrituras? ¿Nunca han leído? Por ahí inclusive me encontré con personas cristianas, personas creyentes, que decían que no era necesario leer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya había pasado de moda. Que lo único necesario de leer era el Nuevo Testamento porque era el nuevo pacto. Cero en quien les está enseñando eso, ¿no? En realidad tenemos que leer toda la palabra de Dios, si no, no sabemos lo que nos va a esperar, de qué manera el Señor castigó al pueblo de Israel por su desobediencia. Luego andamos preguntando, ¿por qué me pasa esto, no? ¿Por qué me pasa esto? Pues porque no sabes qué te pasa porque no lees la palabra de Dios. Pero todavía hay uno más, bueno, hay muchísimos más, pero vean lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 29. O otra vez en palabras de Jesucristo. Entonces respondió Jesús y les dijo, están equivocados porque no conocen las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Nada más imagínense que viniera Jesucristo en este momento y que nos dijera, a ver, Juanito, dime qué pasó. A ver,
La pregunta que tú hiciste es, dime por qué, de qué estaba huyendo David, qué fue lo que se comió y quién se lo dio. Todavía, a ver, tú que sí, que muy sabiondo, a ver, dime, ¿qué se comió? ¿Cuándo se lo comió? ¿Por qué se lo comió? ¿Y quién se lo dio? Para acabarla de amolar, ¿no? Eh, eh, ¿Qué no has leído el día de hoy? ¿Qué no has leído? ¿No conoces las escrituras? ¿Dónde viene eso? No conocemos las escrituras, no leemos las escrituras, no nos tomamos la molestia de leer las escrituras para poderlas comprender. Si todo lo que dice la Biblia está explicado en la Biblia misma, no hay necesidad. eh, Ahorita les voy a explicar eso al final. Si nosotros leemos la Biblia diariamente como debe de ser, la vamos a comprender cada día más. Les voy a platicar una anécdota. Hace unos 4 años, unos 5 años, me surgió, no comprendía yo la historia del centurión. Cuando Jesucristo sanó a distancia a un siervo, no la comprendía, no podía comprenderla, no la entendía, no sabía a qué se refería Jesucristo, no sabía por qué esa enseñanza. Ni siquiera es una parábola, es una enseñanza, no es algo que pasó cuando Jesucristo a distancia sanó al siervo del cinturón, ¿no? Perdón, del centurión, que el centurión le dijo, no, señor, pues no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Y todavía le dice, no, señor, porque yo también soy hombre sujeto a autoridad, y le digo un hombre ve y va, y le digo ven y viene. Y Jesucristo se maravilla, se asombra, ¿no? Se asombra de que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y Jesucristo dice, en este momento ya está sano tu siervo. No podía yo comprender. Y siempre se los digo, tardé casi 2 años en comprender lo que quería decir ese pasaje de la escritura. Pero ¿qué creen? Leía y leía y releía ese pasaje porque no lo entendía. Leía comentarios, leía libros, preguntaba a los maestros, este, hice todo, le oraba al Señor así, oye Señor, pues es que no le entiendo, ¿qué enseñanza quieres mostrar con esto, ¿no? Con la fe del centurión y no me satisfacía la respuesta de pastores, de maestros, de predicadores, de libros, de comentarios bíblicos. Seguía yo con esa inquietud, pero el Señor me quería mostrar otra cosa. En esas estaba yo. Yo tengo un amigo muy, muy querido que ojalá, aunque sea de pasadita, luego esté viendo estos videos. Se llama Enrique. Dice la palabra de Dios que un amigo es más que un hermano, ¿no? Que Dios te bendiga. Y lo estimo muchísimo, muchísimo lo estimo. Cuando tengo oportunidad le hablo por teléfono, lo voy a ver, nos hablamos, ¿no? Y una vez estábamos platicando de bienvenida Maricruz, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, gracias por estar aquí. Entonces yo le platiqué el problema que tenía como 2 años tratando de entender lo que decía la fe, el pasaje de la fe del centurión, ¿no? El siervo del centurión. Y que ya le había preguntado a maestros, que ya le había preguntado a eruditos, ya había ido conferencias, libros, comentarios. Y este amigo que les comento, él no ha asistido a un curso de enseñanza bíblica, él no ha asistido a un seminario, él no ha asistido a un diplomado, él no ha asistido a un instituto, nada, nada, él no ha asistido a nada. Pero lee la palabra de Dios, él lee la palabra. Pues, ¿qué creen? Él me explicó qué significaba la fe del centurión. Él me lo explicó. Cuando él me lo explicó, me quedé maravillado, porque yo decía, híjole, fue el vehículo que utilizó Dios para mostrarme en lo que me quería mostrar, porque ni siquiera era un tema de fe, era otro tema el que me mostró Jesucristo cuando mi amigo me lo explicó, cuando mi amigo me enseñó qué significaba la sierra del cisne, y no es un amigo erudito, no es un amigo maestro, no es un amigo estudiado, pero lee la palabra de Dios diariamente. Es lo que les digo, es lo que sigue. Ok, como colofón les puedo decir que si todos nosotros hemos leído la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que las cartas de Pablo, el nombre técnico son epístolas paulinas, pero en realidad las cartas de Pablo, las 13 cartas de Pablo, están dirigidas a todo el mundo, a todo el mundo. La palabra de Dios escrita no está dirigida exclusivamente a un grupo de iluminados, líderes, pastores, maestros, predicadores, habladores, parlanchines, conferencistas, youtubers, expositores.
La palabra de Dios está dirigida a todos. En tiempos antes de la reforma luterana, la palabra de Dios estaba prohibida para el resto de nosotros, ¿no? La jerarquía católica romana consideraba que la palabra de Dios solamente estaba reservada para ellos porque ellos eran los únicos que podían interpretarla y que podían darle su contexto exacto. De hecho, estaba prohibidísimo que la palabra de Dios se trajera a otro idioma, se tradujera a otro idioma que no fuera el griego o el latín. Ajá, ya le debemos a Lutero el que se haya transcrito primero al alemán, después al inglés, después al español, todo eso. Pero antes ellos decían, no, nosotros somos los únicos que tenemos inclusive el permiso de Dios para poderles interpretar lo que quiere decir la palabra. Hasta la fecha del día de hoy, todavía ellos siguen en ese supuesto, ¿no? No, ustedes no van a entender lo que les dice, ustedes no tienen comunión con Dios, ustedes no saben, ustedes lo van a malinterpretar, mejor déjensela a nosotros los expertos. Pero ¿qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 1? Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo, a todos los santos en Cristo. Ajá, eh, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Qué está diciendo este versículo? Pablo les está diciendo, no. A ver, ustedes no lean esta carta. Nada más está dirigida a obispos y diáconos, a líderes y a maestros. No, Pablo está diciendo a todos los santos en Cristo. Ya hemos explicado más o menos, porque eso lo vamos a ver en un día miércoles cuando vemos doctrina de salvación, qué significa la palabra santo, a qué se refiere la Biblia cuando habla de santos. Santo significa apartado, apartado para Dios, apartado para Cristo, separado del pecado. Eso es lo que significa la palabra santo bíblicamente. Pero entonces aquí Pablo, ¿qué les dice? A todos los santos en Cristo Jesús. Todas sus cartas están escritas, están dirigidas a todos los santos, a todas las personas. No está dirigido a los jefes, no está dirigido a los apóstoles, no está dirigido a los obispos, no está dirigido a los diáconos. Está dirigida a todos. Y lo vuelve a confirmar en la carta de Colosenses, en el capítulo 4, versículo 16, cuando dice, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que se lea también en la iglesia de los de la Odisea. Y los de la Odisea, léala también a ustedes. Qué está diciendo Pablo? A ver, les escribí una carta a los colosenses, pero no solo es para los colosenses. Dénselas a todas las demás iglesias. O sea, no nada más dije, no, es que esta carta está dirigida a los colosenses y no se la pasen a nadie más. No, está escrita a todos, todos los santos en Cristo Jesús. Y en Colosenses dice, bueno, pero también le escribí una carta a la Odisea y también le escribí una carta a los Corintios, también le escribí una carta a los tesalonicenses, también le escribí una carta personal a Timoteo. Bueno, pues esas cartas se las van a leer a todos. ¿Por qué? Porque no son cartas que Pablo haya escrito para su propio lucimiento. Son cartas que inspiró Dios, que fueron inspiradas por medio del Espíritu Santo para que se leyeran entre todos. Imagínense nada más, no, es que como nada más se la mandé a los filipenses, ni siquiera va a estar en la palabra de Dios. No, todas las cartas, todos los libros, todos los capítulos del Antiguo y del Nuevo Testamento están escritas para que todos nosotros las leamos, para que todos nosotros las comprendamos. No están escritas ahí de adorno, están escritas ahí para que todos las leamos, todos diariamente las tenemos que leer. Ajá. Pero viene aquí otra bronca. Dice, si las escrituras son claras, ¿por qué algunos las malentienden? A ver, ¿cómo está eso? ¿Por qué si las escrituras son claras, por qué hay algunos que las malentienden? Perdón. Bueno, a veces no podemos entender las escrituras. Les digo, yo me tardé 2 años en comprender ¿cómo se llama? La historia del siervo del centurión, ¿no? Porque a veces no comprendemos las escrituras. Primer punto, Salmo 1:2. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Aquí el Salmo nos está diciendo, a ver, día y noche. No te está diciendo nada más en la mañana, nada más a mediodía, nada más en la noche, nada más cuando te acuerdes, es más, nada más los domingos cuando vas a la iglesia. No, dice día y noche. O sea, desde que amanece hasta que oscurece y en el sueño a veces tienes que estar leyendo la palabra de Dios.
Por eso a veces no las entendemos, porque somos inconstantes en la lectura. Perdón, voy a tomarme un buche de agua. Gracias. Este, por eso a veces no las entendemos. ¿Por qué? Porque somos inconstantes. Cada, cada libro de la Biblia, cada uno de los 66 libros de la Biblia se relaciona con nosotros. No está escrito de que, no, no, el Apocalipsis es solamente Apocalipsis y no tenemos que leer nada más. No, todo el Apocalipsis está lleno de referencias al Antiguo y al Nuevo Testamento. Ajá, pero ¿por qué no lo entendemos? Porque somos inconstantes en la lectura. ¿Cuál es la segunda parte? Porque a veces no la malentendemos, porque a veces está encubierta. Dice el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 34. Sin embargo, ellos no entendían nada de esto. Esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 12. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? ¿Qué quiere decir cuando está encubierta? Muchas veces hay cosas que en ese momento, en el tiempo perfecto de Dios, no lo vamos a poder comprender. Y no porque se esté velado el conocimiento a nosotros, sino porque Dios, que conoce nuestro corazón, sabe que si en ese momento no la vamos a entender, es porque la vamos a torcer o la vamos a malinterpretar, o porque no es el momento de que nosotros estemos, ¿cómo se llama? Entendiendo lo que dice ese pasaje de la palabra de Dios. Y les vuelvo a repetir mi anécdota, ¿no? Yo pensaba que el versículo de la fe del centurión se refería precisamente eso, a la fe. Cuando el Señor me mostró que era otra cosa la que yo tenía que comprender, me la tuvo encubierta durante 2 años. Cuando el Señor me mostró qué era lo que tenía que aprender de ahí, yo me maravillé, yo me sorprendí de que dije, oh, esto no estaba en mis planes, ¿no? Pero el Señor fue cuando en su tiempo me la descubrió y me dijo, a ver, Juanito, ¿ya estás preparado? Esto es lo que tienes que entender de ese pasaje que tanta dificultad te ha costado. Así nos va a pasar a nosotros y en cualquier versículo, en cualquier pasaje, en cualquier capítulo de la palabra de Dios, nos va a llegar a pasar eso, ¿no? Las dudas que tengamos en el tiempo perfecto de Dios es cuando nos va a dar la claridad para poder entenderlas. ¿Por qué otra cosa malentendemos las escrituras? Por la falta de fe y dureza de corazón. Dice el libro de Lucas capítulo 24 versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no? ¿Qué pasa a veces? ¿Qué pasa a veces? No sé si alguno de ustedes tenga un conocimiento acerca de lo que es un versículo rema. No sé si a alguien se los haya explicado. Un versículo rema es un versículo que a ti te pega, ¿no? Que como dices, este versículo lo escribió Dios para mí, ¿no? Así. Y no puede ser uno, pueden ser varios. Este, por ejemplo, yo les puedo dar mis versículos, segunda de Corintios, capítulo 10 versículo 2, primera de Pedro, capítulo 3 versículo 15. Ahí búsquenlos y se van a dar cuenta de qué pie ando cojeando, ¿no? Por ejemplo, otro de este no es un versículo, es un capítulo completo, ¿no? El capítulo de Isaías 53, ese me hace llorar. A veces no lo quiero ni leer porque me hace llorar, ¿no? Ya me están dando ganas de llorar cuando recuerdo lo que dice, ¿no? Me lo sé de memoria y no lo quiero repetir por lo que dice. Pero muchas veces no creemos lo que dice un versículo. A contrario sensu, en vez de tener un versículo que nos habla directamente, tenemos uno así de no, 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 este versículo como que no lo entiendo, como que no, no, como que a lo mejor lo dijo nada más ahí de broma, ¿no? En estos tiempos, en estos horribles tiempos que estamos viviendo, hay muchas personas que están tergiversando lo de la palabra de Dios. Bueno, me estoy adelantando, que malinterpretan lo que dice, pero ¿por qué? Porque no tienen fe, porque tienen duro el corazón, ¿no? Eso lo podemos ver también con el faraón, ¿no? Por más que Moisés le dijo todo lo que le iba a pasar, se endurecía y se endurecía su corazón. Nosotros también a veces tenemos el corazón endurecido cuando no queremos recibir una promesa de Jesucristo, ¿no? El mejor ejemplo que podemos dar es cuando, por ejemplo, alguien nos pregunta, ¿y tú eres salvo? O sea, y tú ya estás en el cielo. El que duda, el que duda y no levanta la mano, es duro de corazón. ¿Por qué? Porque no entiende que ya es salvo, porque no entiende que ya es una promesa de Jesucristo.
El que ya seamos salvos nosotros cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando recibimos de corazón a Jesucristo, cuando tenemos ese bautizo del Espíritu Santo, ni siquiera el bautizo de agua, cuando tenemos el bautizo del Espíritu Santo, ya estamos en el cielo, ya estamos en el cielo y mucha gente no lo cree, muchos cristianos de años no creen que sean salvos o tienen miedo de perder su salvación. Eso no es bíblico, el tener miedo de perder su salvación. Sí, ahora que veamos la doctrina de salvación los días miércoles, nos vamos a dar cuenta que un verdadero cristiano jamás pierde la salvación, jamás pierde la salvación. Una cosa muy diferente es que tú nunca hayas sido cristiano a que pierdas tu salvación. Un cristiano nunca va a perder su salvación, ¿sale? Otra cosa, porque no entendemos las escrituras, es porque tenemos que esperar acontecimientos posteriores, ¿no? ¿Qué dice la carta primera a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16? Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir este versículo? A ver. Dice que el Señor primero dice que el Señor va a descender del cielo con aclamación. Después dice con voz de arcángel. Después dice con trompeta de Dios. Y después dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué no podemos entender este versículo muchas veces todavía? Habrá quien entienda y diga, bueno, sí, porque el Señor va a venir por su iglesia. Bueno, sí, porque aquellos que murieron primero en Cristo van a ser resucitados en ese momento y van a ser llevados a las bodas del Cordero. Con voz de arcángel y con trompeta, la primera o la octava trompeta de las que señala Apocalipsis. Apocalipsis señala 7 trompetas más esta. No sabemos si esta es la primera o es la octava. Bueno, sí lo sabemos, pero lo vamos a ver hasta doctrina de los últimos tiempos, que es día miércoles, ¿no? Entonces, esto no lo podemos todavía entender claramente, porque si viene algún no creyente, si viene alguien que no ha leído la Biblia, es más, nosotros mismos, que si no hemos leído la Biblia completamente, no vamos a entender cómo va a venir Jesucristo. A ver, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación. ¿Cómo está eso? O sea, ¿qué onda, no? ¿Cómo es que va a descender el cielo? Apocalipsis nos señala claramente cómo va a descender Jesucristo del cielo. Ni se los voy a decir ahí para que lo lean en Apocalipsis. Pero este versículo va de la mano con lo que dice Apocalipsis cuando el Señor se manifiesta en gloria, ¿no? Ahí cuando lo leemos en Apocalipsis, híjole, lo bueno que nosotros lo vamos a ver de allá arriba, si es la voluntad del Señor. Algunos se van a quedar, no se preocupen, algunos se van a quedar, no por mala onda, sino porque van a ser necesarios para la voluntad del Señor. Pero los que estemos allá arriba, híjole, me cae que cuando estemos en las bodas del Cordero nosotros y que Jesucristo nos diga, ahorita vengo, voy a la tierra, hasta nos vamos a estar aventando ahí en el cielo para ver cómo desciende Jesucristo, ¿no? Va a ser hermoso cómo va a venir al Jesucristo. Por eso les digo, entre más conozco a Jesucristo, más lo amo, ¿no? O sea, es increíble si nos damos cuenta lo que dice Apocalipsis, cómo va a ser esa segunda venida de Jesucristo. Ajá, pero ¿qué creen? Esto nos lleva a un error. Esto nos va a llevar a un error así medio gachito. Ajá, perdón, creo que otra vez estoy moviendo esta cosa. Ya. Ajá. ¿Cuál es el peligro de malentender las escrituras? Dice 2 de Pedro 3:16, el versículo que vimos al principio. Dice, él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? De aquí surgen las sectas. De aquí surgen los mentirosos, de aquí surgen los falsos profetas, de aquí surgen los que solamente quieren obtener ganancias, de aquí surgen los engañadores. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Ok, a ver, hace poquito, en una de las clases que doy, bueno, de las que daba en el Ministerio de Liberación de Adicciones por medio de la palabra de Dios, un muchacho me decía, dice, ¿y por qué usted no ha fundado su iglesia? Así me dijo él, ¿por qué usted no ha fundado su iglesia? Yo le respondí sinceramente, Le dije, mira, con todo lo que conozco, yo te apuesto que si voy y me paro en la entrada del metro y empiezo a predicar, en menos de un mes
tengo un lugar para poder predicar la palabra de Dios. Yo te apuesto que en menos de 2 años tengo una super iglesia. Pero ¿qué voy a hacer? Estoy buscando mi propia gloria. Estoy tratando de obtener ganancias por medio de Jesucristo. Esta es una frase mía y se las comparto y háganla ustedes ahí también. Yo no quiero vivir de Cristo. Yo quiero vivir para Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Sí, a mí me da, es más, de hecho también a mí me da miedo que alguna vez el Señor me designe o me señale como pastor. A mí me da terror ser pastor. Yo no quiero ser pastor. Si está dentro de los planes de Dios, ni como le hizo Jonás, ¿no? Ni porque me vaya al mar, ni porque me trague un pez, voy a estar en contra de la voluntad del Señor. Pero a mí me da terror ser pastor. ¿Por qué? Porque si comprendiéramos realmente lo que es un pastor, todos esos inútiles que predican los domingos o por YouTube o por Facebook o que se sienten tener el conocimiento de Dios en las manos, si en este momento viniera Jesucristo se irían directamente al infierno por las mentiras que están diciendo, por las falsas enseñanzas que están diciendo, por llevar a toda una congregación al infierno, por engañar a la gente. Ajá, porque muchas veces ni siquiera tienen una preparación para ser pastor. Ojo, no quiere decir que estés preparado. Dios en su soberanía también va a designar a alguien como pastor. Conozco pastores que aprendieron a leer con la Biblia y a la edad de 93 años seguían siendo pastores, pero esos sí eran pastores. Y conozco pastores que se fueron a tomar un cursito por internet y ya fundaron su iglesia. Pero ¿qué traen? Traen un carro del año, tienen su casota, tienen su iglesota. ¿No? Ya Dios pedirá cuenta a cada quien. Pero les comento, si alguien malentiende las escrituras, el peligro es que vayan hacia su propia destrucción. ¿Por qué? Porque van a torcer lo que dice la palabra de Dios. Sí, el famoso evangelio de la prosperidad, el de los pastores, es que reclamen las promesas de Dios, es que Dios no quiere hijos pobres, es que Dios, no sé qué tantas cosas. Bueno, sí sé, y es una aberración totalmente el de torcer las escrituras para beneficio propio. Si de verdad comprendiéramos y leyéramos que todo lo que están diciendo ahí son puras y brutales mentiras, lo único que están haciendo es cavando la tumba para su propia destrucción. Ajá, entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Ah, bueno, es bien fácil. Generalmente, dejen y voto mi. Aquí está mi acordeón. Ah, no es cierto, este no es mi acordeón. Ya sáquese por allá. Ajá. ¿Qué importancia podría tener las personas que son eruditos y maestros de la palabra de Dios? ¿Qué es un erudito? Un erudito es una persona que tiene un saber profundo en un tipo de conocimiento. Un saber profundo en un tipo de conocimiento, generalmente en literatura y en historia. Ajá. ¿Y qué es un maestro? Es una persona que enseña o forma y del que se reciben enseñanzas muy valiosas. Cualquiera de estas dos personas son personas que dedican su vida o la mayor parte del tiempo de su vida al estudio de la palabra de Dios. Uh-huh. Estas personas, Dios les ha puesto en su corazón que vivan, que vivan del estudio de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? A ver, Charles Spurgeon, si leyéramos la bibliografía de Charles Spurgeon, se darían cuenta que a los 17 años él se fue a la estación del tren y y él ni siquiera creía en Dios. Tenía unas ideas muy extrañas en cuanto a Dios. 17 años tenía. Como había mucha nieve y estaba haciendo mucho frío, él se regresó. Se regresó y el único lugar que estaba abierto era una iglesia y se metió y escuchó el sermón. En ese momento recibió a Cristo. ¿Y cómo es conocido Charles Spurgeon? Como el príncipe de los predicadores. Si ustedes tienen la oportunidad de adquirir o leer las prédicas de Spurgeon, por eso dice el Señor que escoge a lo débil para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Si leemos, por ejemplo, la vida de Lee Strobel, que era un abogado y reportero de Estados Unidos, ateo hasta las cachas, y cuando su esposa se convirtió al cristianismo y él le quiso enseñar que era una mentira en lo que estaba creyendo y se dedicó a investigar la vida y obra de Jesucristo,
cayó rendido a los pies de Jesucristo cuando se dio cuenta de la evidencia de la resurrección, de la vida y obra de Jesucristo. Ya eres uno de los mayores apologistas de Estados Unidos. Todas estas personas olvidaron sus carreras. Lee Strobel dejó la abogacía y la prensa para dedicarse de lleno al estudio de la palabra de Dios. Todas estas personas, John MacArthur, ¿cómo se llama este cuate? John, ¿qué? Es otro John, pero no me acuerdo. John MacArthur, Josh McDowell, ¿quién más? Es este señor, ¿cómo se llama? Muy famoso. Frank Turek, Norman Geisler, William Lane Craig, Juan Antonio Vite, todas esas personas, se dedican al estudio de la palabra de Dios, ¿no? Olviden al último, es medio inútil. Todos ellos se dedican al estudio de la palabra de Dios. No, cuando nosotros nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que una vida no nos va a bastar para aprender todo lo que dice la Biblia. Miren, Paul Washer, él dijo, me rindo. Yo solamente voy a dedicar el resto de mi vida a estudiar los 4 evangelios. Y a eso se dedica todo, a estudiar los 4 evangelios. No quiere decir que no lea la Biblia, quiere decir que su atención está centrada en los 4 evangelios. Imagínense una vida para estudiar los 4 evangelios. John MacArthur una vez dijo que iba a dar un sermón de Mateo y se aventó 2 años preparando un estudio de Mateo. 2 años y no acabó. 2 años, ¿no? El tiempo no nos va a alcanzar para poder aprender de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Jesucristo. Sin embargo, amamos el conocer la palabra de Dios, amamos, es una necesidad para nosotros, es una fuente de alegría, una fuente de vida, el estar escuchando cada día, leyendo cada día, aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Cómo nos pueden ayudar estas personas que son eruditos y maestros? Ok, enseñan la palabra de Dios. Para empezar, enseñan la palabra de Dios. ¿Cómo es eso de que enseñan la palabra de Dios? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, nos habla de los ministerios. Unos serán constituidos apóstoles, otros profetas, otros pastores, otros maestros, ¿no? Están yendo de acuerdo conforme a lo que dice la palabra del Señor. A ver. A ti te voy a dar la facilidad y la facultad de que puedas estudiar, de que te puedas dedicar al estudio de la palabra de Dios, pero no va a ser de embalde. Tú vas a enseñar la palabra de Dios. Eso es a lo que te vas a dedicar. Si en otro momento te necesito para algo, lo vas a hacer, pero tu prioridad, tu principal actividad va a ser enseñar la palabra de Dios. Eso es lo primero en lo que nos van a enseñar los eruditos y los maestros. Primero que nada, enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál es la segunda? Que nos enseña nuevas esferas de comprensión de la palabra de Dios, pero nos enseñan la aplicación de la Biblia a la vida. Todo erudito, todo maestro que se dedica a interpretar la palabra de Dios, a comprender la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, no solo la va a entender para decir, ya entendí lo que dijo este versículo. No, te tiene que enseñar cómo vas a aplicar esos versículos de la Biblia a tu vida personal. ¿Cómo? Ok, sí, ya leí. Es más, me sé los 66 libros de memoria de la palabra de Dios, ¿no? Ok, pero ¿de qué te sirven si primero no la aplicas y después no le enseñas a los demás cómo debes de aplicar la palabra de Dios a la Biblia? Mi padre espiritual, que Dios esté con él, que Dios lo bendiga siempre, él tuvo mucha paciencia conmigo. Él tardó 2 años. El Señor, yo creo que le puso en su corazón que transformara a este animal. Y lo atacaba yo con preguntas. Y sí, a veces le veía su cara de desesperación, pero siempre me respondía con paciencia todas las preguntas con las cuales yo lo atacaba. Y sin embargo, él siempre estuvo presto a enseñarme no solo de la Biblia, sino cómo la debía de aplicar. Él fue el que me enseñó cómo se aplica la Biblia, en nuestra vida diaria, cómo se aplica la Biblia cada día, cada mañana, en cada situación de nuestra Biblia. Yo era de esos que decían, no, sí, la Biblia está muy bonita, pero no la podemos usar para la vida. Claro que sí, él me enseñó eso, ¿no? Dice, otra de las cosas en lo que nos ayudan es que nos defienden las enseñanzas de la Biblia de otros eruditos, ¿no? Tito 1:9, Primera de Pedro 3:15 y Segunda de Corintios 10:5.
cuántas veces nosotros hemos sido atacados por personas que no creen, por personas no creyentes, inclusive a veces por personas que, ¿cómo se llama? Que sí conocen de la Biblia, pero tienen muchas dudas. Bueno, pues estas personas que dedican su vida, que dedican su tiempo al estudio de la palabra de Dios, leyendo, asistiendo a cursos, seminarios, institutos, oyendo conferencias, leyendo libros, Biblias con comentarios, comentarios bíblicos, todo lo que se refiera, o sea, de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que están preparados no solo para enseñar, no solo para enseñar a aplicarla y no solo para responder preguntas difíciles de los creyentes, sino también para presentar una defensa adecuada de los ataques de los que no son creyentes, inclusive de ataques de personas que son eruditos en otro campo. ¿Cuántas veces nos ha tocado defendernos de personas que son muy, muy inteligentes, que son químicos, que son maestros, que son licenciados, que son arquitectos, que son ingenieros, que son físicos y todo, y que vienen y nos atacan con preguntas de esa naturaleza, de que yo no creo en Dios por esto y por esto? A lo mejor la persona que está empezando, a lo mejor la persona que no lee constantemente la palabra, no va a saber qué responder, pero todas esas personas que se dedican al estudio, así sabemos responder, así saben responder, ¿no? Y suplementan el estudio de la Biblia. Ajá, ¿qué quiere decir con eso? Estas personas tienen estudios específicos, ¿no? Para relacionar las enseñanzas de la Biblia y estudios de otra índole. Es lo que les decía. Viene un físico y te dice, no, es que las 4 leyes universales del universo surgen por esto y por esto, ¿no? Viene un químico, un médico, y nos dice, no, es que la respuesta está en la evolución. Estas personas, todos aquellos que se dedican a la enseñanza de la palabra de Dios, tienen que estar preparados para esto, y por eso tienen que estudiar inclusive de otras materias, ¿no? Si alguien viene y nos dice, ¿sabes qué? La respuesta está en la evolución. Mi hermano, ni siquiera sabes que hay 22 científicos que en la revista Nature de Estados Unidos se proclamaron en contra de la teoría de la evolución y la tacharon como de una mentira, cuando en 1970 y tantos también una revista publicó que desgraciadamente la teoría de la evolución como que no cuajaba, ¿no? Pero son cosas que no sabemos si no leemos, si no nos preparamos. Ojo, ojo, estos eruditos y maestros podrán saber mucho de la Biblia, podrán entender, podrán enseñar, pero hay algo que no se les, que no está. Miren, el ministerio de pastor maestro va de la mano, de maestro pastor, sí puede ser, pero hay muchas personas que aprovechan ese conocimiento, como se los mencionaba hace rato, que utilizan esto para fundar sus sectas, para fundar sus iglesias. Y ahí van como borreguitos los demás porque el pastor habla bien bonito, porque el predicador habla bien bonito. Por eso los que están dedicados a la Biblia, ojo, no quiere decir que el pastor no se prepare, pero los eruditos y los maestros, todos los que se dedican a la enseñanza de la palabra de Dios, no tienen el derecho de imponer sus decisiones sobre los demás miembros de la iglesia. Se tiene que formar un grupo para que se analice lo que están tratando de enseñar o compartir. Su palabra no es ley. Así lleve 25 años estudiando el libro de Mateo, el libro de Apocalipsis, y se lo sepa de memoria y sepa las concordancias específicas, podemos darle la autoridad de decir, bueno, tal vez tú sí entiendes un poco más de Apocalipsis, pero eso no quiere decir que tú vengas y lideres la iglesia. Tampoco ellos pueden imponer su palabra por ley. No, miren, el versículo de Superman, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo estamos sacando de su contexto, y la verdad lo que quiere decir es que Pablo tenía hambre, ¿no? Ojo, tampoco quiere decir que su palabra sea ley. Tenemos que leer, tenemos que leer. Esa es la clave, esa es la clave. Entonces, vamos a recapitular, vamos a terminar. ¿Cómo vamos a entender claramente? La Biblia es clara, la Biblia es clara, la palabra de Dios escrita es clara, no hay más, no hay de que no la entiendo, no hay de que me la malentiendo, no hay de que la tuerzo, no hay de que la destuerzo, nada de eso. La palabra de Dios es clara, pero ¿por qué no la entendemos? Porque no leemos, no tenemos el hábito de leer. ¿Cómo vamos a empezar a comprender? Este tema en específico es muy, muy práctico. Vamos a entender claramente la palabra de Dios cuando nos dediquemos a leerla. ¿Sí? Ok, está bien, yo no puedo leerla todo el día, todo el tiempo, en todas horas. Ajá,
pero sí puedo dedicar 20 o 30 minutos de mi día a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos una hora de comida? Bueno, yo no tengo una hora de comida, ¿no? Pero hay muchas personas que en su trabajo les dan una hora de comida. ¿En cuánto tiempo comen? Siendo sinceros, comiendo normalmente, no como soldado, así que todo se lo embuchan, medio lo mastican y va para adentro. No. Una persona normalmente come a lo máximo en 30 minutos para sentirse bien, ¿no? Comiéndose su sopita, su arrocito con huevo estrellado, su guisadito, su postre, su buche de agua o su agua negra. Ajá, más o menos es el tiempo que se tarda en 30 minutos en comer. ¿A qué dedica los otros 30 minutos? A hacer sobremesa, a irse a caminar, a andar con la novia, a andar con la esposa, a andar ahí. No está mal. Pero si estás solo, ¿por qué no te dedicas a leer la palabra de Dios? En la noche, ok, llego a mi casa a las 10 de la noche, cansado, ceno, me baño o no me baño y así me voy a dormir. ¿Por qué no en vez 5 minutos, en 5 minutos lees un salmo? Ajá. Ok, en la mañana me levanto, me baño, me quedan 15 minutos libres en lo que me preparo todo. ¿Por qué no en esos 15 minutos leo un capítulo de Mateo, leo un capítulo de Juan, leo un capítulo de Lucas, leo un capítulo de Pablo? ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de leer. Entonces, más que todas las sesiones anteriores, esta es muy, muy práctica. Tenemos que llevar a la práctica el interés y la necesidad y la costumbre de leer la palabra de Dios diariamente. Si no la entendemos a la primera de cambio, por eso hay personas que se dedican a la enseñanza, por eso hay pastores, por eso hay quienes tienen estudios específicos, por eso hay personas que leen diariamente la palabra de Dios y les pueden dar más luz sobre un tema. Por eso hay versiones y traducciones. Ya lo vimos al inicio de las sesiones. ¿Para qué sirven las versiones y traducciones? No entiendo lo que dice la Reina Valera 1960. Bueno, leo la nueva versión internacional, la traducción al lenguaje actual y ya me da más luz. Pero sin embargo no tenemos esa costumbre de estar leyendo diariamente. Tenemos que leer, tenemos que hacer un hábito, tenemos que darnos cuenta que el leer debe de ser una necesidad y una satisfacción para cada uno de nosotros, que para estar conforme al orden de la voluntad de Dios, tenemos que leer cada día de nuestra vida la palabra de Dios sin echarnos para atrás y pidiéndole al Señor que nos enseñe los que nos tenga que mostrar el día que estemos leyendo la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas, muchas gracias por las oportunidades que me das de estar transmitiendo y enseñando tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que me guía, que me ilumina, que me redarguye, Señor, para dar estos temas y sobre todo te pido, Señor, que bendigas a estas personas que están aquí regalándome su tiempo para ver estas sesiones. Que llegue a todos los corazones, Señor, que no sea mala doctrina, sino que al contrario, Señor, edifiques cada una de estas vidas y que siempre, siempre tu presencia, tu autoridad, tu amor, tu misericordia, tu bendición, tu provisión y todo lo que nos das para nosotros, Señor, sea constante en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.